La Guerra Fría fue una confrontación entre dos bandos dominantes: el grupo occidental, liderado por los Estados Unidos, y el grupo oriental, liderado por la Unión Soviética. Era un enfrentamiento desde el lado político, económico, social, militar e informacional. Sucedió seguido de la Segunda Guerra Mundial y se estima que este periodo comienza en 1948 y termina en 1991. Estos dos bandos estaban diferenciados de que Estados Unidos apoyaba una democracia parlamentaria, una sociedad consumista y quería implantar el capitalismo, una ideología basada en el derecho a la propiedad privada y a la inversión para obtener beneficios económicos. Mientras que la otra parte del globo se impulsaba una sociedad igualitaria entre clases, la economía socialista y el comunismo, otra ideología diferente, basada en la propiedad colectiva de los medios de producción y la distribución equitativa de los beneficios. Estos dos bloques tenían una carrera armamentística entre ellos, para demostrar el poder de cada uno, donde la mayor parte del dinero se destinaba a la construcción de armas y algunas nucleares. Primeramente, la Unión Soviética demostró su poder lanzando el primer satélite artificial al espacio, para después Estados Unidos le terminase ganando esta carrera, haciendo llegar por primera vez el hombre a la Luna. Estados Unidos, el bloque occidental y algunos países de Europa se juntaron para formar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 1949, formada por los Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Italia, Dinamarca, Gran Bretaña, Portugal, Grecia, Turquía, Noruega y Luxemburgo, con el fin de garantizar la libertad y seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. A lo que el otro bloque se juntó en el Pacto de Varsovia, participando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Albania, Alemania, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y firmaron este tratado con el objetivo de amistad, colaboración y asistencia mutua en caso de ataque capitalista. Económicamente, Europa estaba en una etapa desastrosa después de la Segunda Guerra Mundial, donde su producción agrícola había disminuido muchísimo, al igual que sus intercambios comerciales. Para reconstruir Europa se propusieron varios planes. El primer plan es el Plan Marshall, elaborado por Estados Unidos, que se basaba en la reconstrucción de Europa, pero no país por país, sino que a través de una ayuda de carácter global, influyendo de manera diferente en cada país, donde por ejemplo Gran Bretaña fue un gran beneficiado por parte de Washington, aunque Londres pudo pagar sus deudas que había contraído, mientras como en Francia habría aprovechado la ayuda para la adquisición de equipos industriales, con lo que pudo superar su atraso tecnológico. Pero, por el otro lado, la Unión Soviética propuso el plan Molotov, que después desembocó en el Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, con el objetivo de proporcionar ayuda a la reconstrucción de los países de Europa Oriental, como también avanzar económica y científicamente en los países aliados política y económicamente a la Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética decidieron dividirse Alemania en cuatro, pero a la vez Berlín estaba dividida en los cuatro mismos países, quedando un bloque capitalista al oeste que posteriormente formó la República Federal de Alemania, y un bloque este que fue la República Democrática Alemana. Esto, más adelante, representó un gran conflicto, ya que era un punto de espionaje tanto para los capitalistas y los comunistas, y además porque millones de personas escaparon de un lado a otro desde 1949 a 1961, por lo que los soviéticos en 1961 decidieron construir el Muro de Berlín,
haciendo una barrera física entre los dos lados. Otro hito muy importante fue la Guerra de Corea, que después de la Segunda Guerra Mundial había quedado dividida en dos: Corea del Sur, controlada por los Estados Unidos, y Corea del Norte, por la Unión Soviética, y gracias a sus diferencias políticas se produjo la guerra entre las dos Coreas, entre 1950 y 1953, donde primero avanzó el dirigente de Corea del Norte sobre el sur, intentando unificar las Coreas, a lo que el gobierno estadounidense manda tropas, libera el territorio y además toma territorios del norte. Esta guerra finalizó con la retirada por parte de los soviéticos, por el temor a las bombas nucleares del oponente, pero después de varias negociaciones por intereses territoriales se llegó a un acuerdo y se firmó un armisticio en julio de 1953, volviendo todo a la normalidad. Otro suceso muy importante fue en 1962, cuando había triunfado Fidel Castro en Cuba, lo que supuso para Estados Unidos una pérdida de este territorio, ya que este no apoyaba completamente el capitalismo, por lo que la Unión Soviética aseguró la isla con la instalación de bases de misiles con capacidad para alcanzar a Estados Unidos y dispuestos para llevar bombas nucleares. Estas bases fueron descubiertas por espías y se le informaron a los Estados Unidos rápidamente. El gigante capitalista decide intervenir la isla con barcos y con aviones. Y algunos historiadores dicen que este fue el momento en el que nunca antes el mundo estuvo tan cerca del holocausto nuclear. Al verse venir esto, el líder de la Unión Soviética le propone a Kennedy, el presidente en esos momentos de Estados Unidos, que él quitará los misiles de Cuba, pero si él prometía la no invasión de la isla y el retiro de sus misiles en Turquía, cosa que fue aceptada. Una vez que Vietnam queda libre de toda toma por algún país después de la Segunda Guerra Mundial, esta queda dividida en dos, el norte comunista y el sur capitalista. Y esta guerra comienza en 1959 con el ataque hacia una base norteamericana, con el supuesto fin de unificar el país. Primeramente, el sur pierde muchos territorios, pero todavía no había un enfrentamiento entre tropas, siendo que para después Estados Unidos y la Unión Soviética enviasen tropas, lo que terminó recuperando las tierras perdidas. Luego de varios años de una guerra interminable y un gran número de muertos, Estados Unidos se retira, ya que suponía un gran esfuerzo económico como también un gran número de bajas. Y se firman los acuerdos de París y Estados Unidos acepta la derrota y después de un tiempo nace la República Socialista de Vietnam. Sabiendo que en 1914 el 84% del territorio mundial estaba en manos de potencias coloniales europeas, en tan solo 2 décadas, entre 1945 y 1965, la mayoría de estas colonias pudo conseguir la independencia. También hay que remarcar el papel de las Naciones Unidas, que proclamó la igualdad de todos los pueblos y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, a lo que muchos representantes del mundo tomaron posiciones anticolonialistas, y también la Iglesia Católica comenzó a defender la necesaria evolución del mundo colonial. La primera fase de la descolonización se marcó después del fin de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960 y se trató en las conferencias de Nueva Delhi, la conferencia de Bandung y la conferencia afroasiática, que terminó con la colonización de las colonias británicas, francesas, holandesas, como también de algunos países asiáticos y africanos, como Egipto y Argelia. Entre 1960 y 1970 se liberaron colonias ocupadas en África Negra, correspondientes a colonias en Kenia, Nigeria, Tanganica y Uganda. Llegando al final, se liberaron colonias del Pacífico y del Océano Índico, del Mar del Caribe, que correspondían a colonias británicas y portuguesas. Y de esta forma
es como se produce la descolonización en la mayoría del mundo.